al menos la misión nunca había ido tan al sur. Pero en este momento Benjamín está más al sur que cualquiera de nosotros y fue una gran bendición compartir con él y ya tenemos la bendición de estudiar juntos 2 veces a la semana y también pues está ya dentro de los planes para visitarlo más frecuentemente. Y bueno, qué bendición saber que ha seguido con todo el proceso. Gloria Pues, a Dios, pastor. pues gracias, hermanos. Hemos invitado al pastor Henry a guiarnos en la lección 2 de nuestro curso, Adoremos al Señor. Este es el curso primero, el primer curso de 2 cursos acerca de la adoración y como ya se están dando cuenta, estamos creando una perspectiva más amplia de lo que es la adoración, que no solo se hace un par de horas en un templo cada semana. La adoración tiene mucho que ver con el día a día, toda la vida de un creyente. Pastor Henry, pues ya queda a cargo del grupo para la lección. Gracias por acompañarnos, Pastor. Y, un, y una vez más, Joel, muchas gracias por la invitación y bueno, es una bendición estar de nuevo con ustedes y muy feliz de que hayan hecho todo el proceso de discipulado 1 con las 3 elecciones y ahora en el discipulado 2, pues es mucho más impresionante ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y este curso de oración viene a mi mente que lo grabamos acá en Medellín. El profesor, Pastor Julio, que es el profesor de la clase grabada, estuvimos acá una semana y juntamente estuvimos con nuestro hermano de Linares, con John Gross, que estuvo ayudándonos a grabar los videos y cuando estaba repasando esta clase, pues mucha alegría ver de que todo lo que hemos hecho lo estamos usando. Y una vez más, bienvenidos pues a nuestra lección 2 de este tema de la adoración y como vamos a hablar del punto principal hoy, cómo era la adoración antes de la caída y después de la caída. Entonces, como pudieron ver en la tarea que les fue encomendada antes de estar en esta clase, pues vamos a ver algunos versículos, algunos textos al inicio de Génesis y pensando Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3 y luego del capítulo 3 hacia acá, pues como en verdad ha sido muy afectada la adoración. Pero lo más importante es que ustedes en un futuro, o muchos de ustedes ya lo están haciendo, también guiando a muchos hermanos a adorar a Dios, no solamente en un espacio de 1 o 2 horas, sino también enseñándoles la vida de adoración diaria, cuando pensamos en nuestra vida de santificación. Y ustedes lo que están haciendo hoy de invertir este tiempo es un tiempo muy importante, no solamente para sus vidas, sino para las vidas de los demás que ustedes tienen en este momento enseñándoles la palabra de Dios, usando los recursos de Academia Cristo, también van a impactar las vidas de esas personas por la obra del Espíritu Santo. Como ya saben, pues soy Pastor Henry, vivo en Medellín, Colombia. Eh, Tengo la bendición de ser profesor en Academia Cristo, también misionero aquí en Colombia y también estamos muy conectados con la obra en Venezuela. Entonces siempre estamos yendo de un lugar a otro, estudiando la palabra de Dios. Me da mucha alegría escuchar de cada uno de ustedes. La mayoría ya hemos participado en algunas clases o hemos tenido alguna comunicación, pero de acá seguimos teniendo mucho contacto porque estamos siempre para servirles. Algunos de ustedes ya están en un grupo sembrador que queremos apoyarles con recursos, con oración y también con muchas otras actividades que día a día tenemos como iglesia. Medellín a la orden, Colombia a la orden, cuando desean venir, ya saben que tienen donde quedarse en Popayán, también tienen donde quedarse acá en Medellín y
sobre todo juntos para adorar a nuestro Dios. Y como es de costumbre, vamos a iniciar con la oración. Y como saben, pues creemos en el Dios verdadero, el Dios trino, y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, aunque el diablo ha perdido su poder para condenarnos, no ha perdido su poder para engañar a la gente. Te pedimos que nos des y a las personas que lideramos un temor saludable a la maldad del diablo, después de nuestra fe. Al mismo tiempo, recuérdanos que no nos puede arrebatar de tus manos. Te pedimos, Señor, que nos mantengas en la fe a través del uso de los medios de gracia que nos has dado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ustedes están muy familiarizados con los cursos que ofrecemos en Academia Cristo en cuanto al método o en cuanto a las cosas que hacemos. Y damos gracias por venir preparados, también por respetar la hora de la clase, aunque sabemos que a veces hay algunas dificultades técnicas. También gracias por su amor, su respeto por los que servimos y estamos siempre muy agradecidos a Dios por ustedes y también por ese amor y respeto que se muestran entre ustedes. Una de las cosas que disfruto ver mucho, como de diferentes países ya tienen ese contacto, ya se pueden hablar con los medios de comunicación y esto en verdad nos alegra mucho y aunque no estoy en el grupo del WhatsApp de su grupo, pero sé que hay un respeto mutuo y también ha sido pues una bendición poder compartir el mensaje en estos grupos. Y luego de esa introducción tan larga, pues vamos a las preguntas de repaso y donde queremos escuchar eh, de sus comentarios, de las aplicaciones que no solamente vieron en el video, sino también lo importante con el tema que nos reúne en esta noche. La primera pregunta, ¿por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín? ¿Quién desea participar? Recuerden levantar la mano, hacer la señal de la mano para poder tener el orden y poder escucharlos a cada uno de ustedes. ¿Sí, Benjamín? Bendiciones, pastor, por la oportunidad. ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín? Voy a leer un resumen. ¿Me permite, profesor Henry? Claro que sí. Amén, gracias. Probablemente la fruta del árbol de la verdad es la misma de otros árboles del jardín del Edén, que estaba de igual manera disponible para ellos. Dios no se oponía a que lo hicieran sin esperar nada a cambio. Les daba la posibilidad de retribuir. Posiblemente era el medio donde podían reflejar un sentimiento, ser afectivo. ¿Sí, Benjamín? Parece que se puso tu micrófono en mudo. Efectivamente están mudos, sí, Sí, efectivamente. ahí voy ¿Me a abrir. escucha, profesor? Sí, ahí le escuchamos. Puedes Amén, continuar. gracias. Bien, tengo problemas con, usted sabe que yo tengo problemas aquí por el clima con, bueno, Sí, sí. en unas palabras más menos, Dios no obliga, Él nos ama y es permisivo con nosotros. Teniendo en cuenta la primera parte, dice, Dios no se oponía a que lo hicieran. Para mí es muy posible que la fruta del árbol es la misma de todos los de Jardín del Edén, simplemente que
uno en su naturaleza pecaminosa lo tomaría como prohibido, pero Dios no nos obliga. Él simplemente nos ama y es una prueba más de su amor. Amén. Gracias, Benjamín. Alejandro. Gracias. Como bien decía el hermano, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal con la convicción de que pudieran elegir si elegir el bien o elegir el mal. Porque si nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, le dio el libre albedrío de poder elegir. Porque si le hubiese dicho, no lo hagas, hubiesen estado mecánicamente como un robot, hubiesen seguido tal orden que no lo hubiesen hecho. Pero sin embargo, ellos tenían la libertad de recorrer el jardín, de comer todos los frutos del árbol, poder comer de todos lados, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al final y al cabo nuestro Dios sabía que Satanás lo iba a tentar. De alguna u otra manera iba a tratar de seducir, y por eso nuestro Señor le puso el árbol y por eso le dio esas condiciones. De todo árbol del jardín puedes comer, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque él quería saber si Adán y Eva lo iban a respetar, lo iban a adorar e iban a ser agradecidos por haberlos puesto en el jardín del Edén. Muchas gracias, Alejandro. Saludamos a Lisbeth. Buenas Sí, noches. ¿cómo ¿Cómo está? estás? ¿Cómo está, Pastor Henry? Y Un también gusto. buenas noches, hermanos. Bueno, con respecto a la pregunta, yo considero que cuando Dios colocó el árbol, no era para tentar al hombre, sino para que sea una oportunidad para el ser humano de que demuestre su gratitud hacia su creador. Entonces, pienso que era una oportunidad para que Adán y Eva sean agradecidos con su creador y justamente obedezcan por gratitud el que no coman del fruto del árbol prohibido. Eso quería compartir. Gracias. Bien, gracias por sus respuestas. Y Luis también había levantado la mano para poder avanzar. Luis. Aquí estoy, ok. Bueno, ya mis compañeros casi todos han dicho su respuesta. Me tocaría más bien, bueno, el resumir es que nuestra primera reacción de verdad es decirnos por qué el Señor les niega algo, o lo que es peor, por qué crea una tentación, por qué les crea a ellos una tentación al decirles que no debe de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, la fruta que les negó en ese árbol posiblemente estaba disponible, como dijo el hermano Benjamín, en otros árboles. Dios no le estaba negando nada, precisamente, no le estaba negando nada en ese momento. Le estaba más bien dando algo. ¿Qué le estaba dando? La oportunidad de corresponderle. Le estaba dando la oportunidad de de expresar su amor. ¿En qué forma? En la obediencia. En la obediencia. Y es así como Adán y Eva se pasaban junto a ese árbol en obediencia y bueno, era un acto de adoración. En ese momento si hubiesen cumplido lo que Dios le estaba diciendo. Muy bien. Hasta aquí, pastor. Y excelente, excelente. Entonces, estamos hablando en este momento de cómo era el sistema de adoración de Adán y Eva antes del pecado. Y ya ustedes lo han definido muy bien, que no era para negarles algo, ¿sí? Es muy importante tener esto bien presente, porque cuando hablamos acerca de cuando Dios, y como luteranos siempre hacemos la diferencia la ley y el evangelio, ese mandato, no coman de este árbol, pues viene a nuestra mente, les está negando algo. Y vamos a recordar que ese mandato que leemos en Génesis 2:17,
que no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día de que él comas ciertamente morirá, pues ya tenemos muy claro de que lo que estaba mostrando era esto, esa posibilidad de la adoración a Dios. Y es por esto que nosotros vemos como ustedes lo dijeron muy asertivamente, era la oportunidad de que ellos mostraran su amor al obedecer este mandato, mostrar su obediencia. Y recordemos cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, cómo cuando Dios los creó a ellos, ellos salieron o estaban en esa inocencia creada. Pero cuando Dios les dio este mandato, esa inocencia creada pasó a ser una santidad consciente. Era la manera en que ellos iban a practicar ese conocimiento perfecto que Dios les había dado. Es muy importante que nosotros definamos bien cómo es esa imagen de Adán y Eva cuando Dios les creó. ¿Y por qué es importante? Porque como lo escuchamos ahora en las intervenciones, ellos tenían esa libertad, ese libre albedrío de poder hacer o no hacerlo. Entonces, voluntariamente estaba afectado su adoración. Dios nunca usó a Adán y Eva o nos usa a nosotros como marionetas, como muchos quieren mostrarlo. Y cuando estamos viendo este sistema de adoración antes de la caída, pues pensamos en eso, la forma de manifestar el amor a Dios, de ser obedientes a Dios y lo más importante, pues recordemos que Dios es el creador y cuando entendemos bien por qué ellos lo podían hacer, es cuando sabemos muy bien en qué consiste esto de ser creados a la imagen y semejanza de Dios. El video y el curso comparte una cita de Martín Lutero, que él escribió comentarios a los libros de la Biblia y algunos o la mayoría de sus comentarios los tenemos en español o Alejandro hablaba ahora de la Biblia Popular, que es una colección de libros que existen de un tiempo atrás y esos libros son muy fáciles de poder usarlos y para nuestras clases, para explicar a otros, y allí encontramos muchas notas como estas. Cuando Martín Lutero estaba hablando sobre la adoración en el Edén antes del pecado, nos dice que el árbol era la iglesia de Adán, su altar, su púlpito. Aquí debía rendirle a Dios la obediencia que debía reconocer la palabra y la voluntad de Dios, dar gracias a Dios y para pedirle a Dios ayuda contra la tentación. Entonces aquí es muy interesante que cuando estemos enseñando este pasaje de Génesis, el capítulo 2, el versículo 17, donde Dios claramente da este mandato a Adán y Eva, pues ya no lo vamos a enseñar ni a expresar en manera negativa, como casi siempre lo hemos escuchado. No, vamos a explicarlo, que es la manera en que Adán y Eva iban a adorar a Dios, con su amor y su obediencia. Pero acá vemos donde llegamos al punto negro. Y ese punto negro es cómo distorsionó Satanás el propósito de Dios. ¿Y qué nos dice esto acerca de Satanás? ¿Quién desea participar con esta pregunta? Eduardo. Satanás, el pastor, es el padre de la mentira. Es un maestro en la corrupción y crear duda razonable, cambiar algo que es una ley, una declaración que no puede ser alterada y ponerla en duda a través de un acto de corrupción, cambiando la palabra de Dios y haciendo confusión a aquellos que definitivamente no la tenían arraigada en su espíritu, en su corazón. Entonces, Satanás, como dice, es un mentiroso, es un acusador, pero es
es evidentemente un enemigo del bien con una capacidad de corromper la palabra de Dios, creando dudas razonables que pueden llevar a la equivocación y al pecado. Benjamín, gracias Eduardo, muy bien. Amén, profesor, muchas gracias. Bueno, para complementar, básicamente, bueno, para poder, el hermano Eduardo dijo todo, quiero agregar un detalle. Primero debo leer Génesis capítulo 5, perdón, capítulo 3, versículo 5. ¿Me permite, profesor Henry? Claro ¿Me que sí. escucha? Amén. Génesis 3, versículo 5. Sino, ¿qué sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Mi resumen dicta lo siguiente. Seguir a Dios es opcional, es dado sin que digamos nada. El demonio no es más fuerte que Dios, fue expulsado del cielo con quienes lo siguieron. Prueba de ello es esto. Sobrepasa nuestro entendimiento. Su poder manipuló a Eva, nos lo dice en el capítulo 3, versículo 5 del Génesis, acabado de leer. Eva fue víctima de las estrategias del demonio, de la mentira. Amén. Gracias Benjamín, muy bien. Alejandro. Gracias. Sí, también Satanás conoce muy bien la Biblia. La conoce y la conoce tan bien que sabe cómo tergiversar la historia y sabe cómo dar vuelta a la historia y sabe cómo poder dar vuelta a aquello a lo cual Adán y Eva cayeron. Porque usó las mismas palabras de aquel fruto no comerás, de aquel fruto comerás y serás igual a Dios. Entonces, ahí ya empezó a conocer la Biblia y la conoce de tal manera que se le llama el falsificador, el impostor, el mentiroso. Por eso aquí se le llama la serpiente astuta, cautelosa, porque sabe cómo llegar y sedujo a Eva de tal manera que le hizo ver el fruto apetitoso, comible, bonito a la vista, y al utilizar las mismas palabras de la escritura dada vuelta, se dejó seducir aún más rápido por aquel fruto y por las palabras que le estaba diciendo la serpiente. Muy bien, excelente. Y por eso es muy importante entender la primera pregunta, puesto que, como vimos que ellos adoraban voluntariamente, tenían ese amor a Dios, pues vamos a recordar que Adán y Eva no eran robots. Ellos obedecían, o sea, adoraban a Dios y otra vez, en su perfección. No podemos olvidar cómo eran ellos y cuando pensemos cómo era la imagen y semejanza de Dios, vamos a buscar dos pasajes bíblicos que pueden ayudarnos a explicar esto. El primer pasaje está en Efesios 4:24. El que lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Quién desea leerlo? Efesios Dale, 4:24. Sí, Lisbeth. Sí. Efesios 4:24. Lisbeth. Sí, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les preguntan a ustedes, bueno, ¿cómo era la imagen y semejanza con el cual Dios creó a Adán y Eva? Pues este versículo nos dice que ellos estaban en justicia y santidad, o sea, no tenían pecado. No había en ellos el mal. Y por eso es que tenían ese libre albedrío, por eso es que podían entender
qué es lo que estaba pasando. Y vamos a buscar Colosenses capítulo 3, el verso 10, que nos dice. Sí, Alejandro. Y revestidos del nuevo, y el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, ellos tenían un conocimiento perfecto de todo. Y al tener este conocimiento perfecto, pues sabían por qué adorar a Dios, cómo obedecerle. Y es acá donde escuchamos parte de sus respuestas que son muy acertadas. El diablo empezó a arrojar ¿qué? Dudas en la mente de Eva. Y es lo mismo, ustedes saben que es lo mismo que escuchamos hoy. Pensemos en el tema nuevo, no es nuevo, sino que es de moda con el tema de la homosexualidad, cómo el diablo está poniendo dudas en tantas personas. Entonces Dios no creó al hombre como hombre, mujer como mujer. Y hoy en día uno se queda sorprendido cómo hay supuestas iglesias que usan la palabra de Dios poniendo dudas a los jóvenes, a los niños, aún adultos en cuanto a este tema de la sexualidad. Y es lo que hace el diablo. Recuerde cómo empieza a entrar la falsa doctrina. La falsa doctrina empieza a entrar poniendo dudas. Así que Dios les ha dicho a ustedes, es una duda. Y a veces podemos escuchar esto en nuestra vida de adoración diaria. Porque recuerde que en nuestra vida de adoración diaria, cómo nosotros manifestamos esta paz que Cristo ganó para con nosotros, usando los mandamientos como una guía. Y a veces entra la duda a nosotros, esto yo creo que lo puedo hacer. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo lo hace. Y esa es la respuesta que damos, pero no decimos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dicen los mandamientos? Y es donde mostramos que no tenemos ese conocimiento perfecto que tenía Adán y Eva, y el diablo también pone dudas en nuestros corazones, en nuestras vidas, en cuanto a la adoración diaria. Y mire cómo el que fue acusado fue Dios. Cómo el diablo mostró de que Dios era egoísta. Y cómo mostró el diablo diciéndole, es que él no quiere que sea igual a él. Pues claro, ellos eran las criaturas creadas. Tenían algunos atributos que Dios les dio, como ya los leímos. Santidad, no iban a morir. Ellos tenían un conocimiento perfecto, pero Dios es Dios. Dios es eterno. El hombre nunca es eterno, ni Adán ni Eva, como por citar un atributo que los diferencia entre Dios y Adán y Eva. Pero esta duda fue la que aprovechó el diablo. Y me gusta mucho que ahora estaban hablando de adjetivos a él, el maligno, lo que hace. Esos adjetivos que muestran su maldad, cómo es mentiroso y como sabemos mentiroso desde el principio. Y podemos ver este golpe final que vemos que el diablo pues propinó cuando pensó que era algo justo, algo muy racional. Y vas a dejar que sus motivos egoístas, es decir, los motivos egoístas de Dios te detengan. Come el fruto, cómelo. Y esto mismo lo vemos hoy otra vez. Este curso no es solamente hablar de la adoración, el rato que pasamos orando, o el tiempo que pasamos en el templo, o el tiempo que pasamos con la palabra de Dios, sino con nuestras vidas. Y por eso siempre les estamos animando, conozcamos bien los mandamientos. Usémoslos bien, ustedes ya han sido entrenados, capacitados para usar los mandamientos como freno, como espejo, como guía. Recuerden que como guía es únicamente para nosotros los cristianos, como el Espíritu Santo vive en nosotros y mostramos en agradecimiento a Dios cómo vivimos. Mientras estamos en este mundo, vamos a tener ataques del diablo por montones. Recuerden que la iglesia siempre está en tribulación. Recuerden que el diablo siempre quiere ganar nuestras almas. Y él no nos va a tirar piedras pequeñas.
Nos va a tirar flechas grandes y poderosas porque quiere ganar nuestras almas. ¿Y qué usa la duda? Y es lo que estamos viendo hoy en día, como estas situaciones que vemos, como el ejemplo que les puse de la homosexualidad, del lesbianismo, porque está creciendo, pues el diablo creando dudas aún en personas que han confesado la fe en Jesús y se han desvirtuado ya de la palabra de Dios, citando este ejemplo. Pero podemos citar muchos otros ejemplos. Lo que pasa con el aborto es otro ejemplo. Como a veces hay cristianos que dicen, sí, estoy de acuerdo con la ciencia, ponen la razón, ¿cierto? Estoy de acuerdo con la ciencia. Alguien tiene vida, es consciente después de tantos meses, antes no, se puede abortar. Pero ¿qué nos enseña Dios en el 5.º mandamiento? Y es donde nosotros necesitamos aplicar la palabra de Dios, no matarás. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso, como el daño que hizo Dios, perdón, el diablo cuando entró al Edén, cómo dañó totalmente esa adoración perfecta, esa adoración libre, esa adoración con un amor perfecto que tenían ellos hacia Dios. Eso cambió, eso se quitó. Y por eso vemos que Eva se convirtió en esa víctima de las tácticas del diablo. Y nosotros, recuerde lo que dice San Pedro, ¿cómo anda el diablo? Como un león hambriento, buscando a quien devorar, ¿sí? Así anda él, buscando a quien devorar con sus tácticas. Y por eso siempre necesitamos estar conectados a la palabra de Dios, estar conectados con otros hermanos en la fe, estar conectados con las enseñanzas cristianas de la Biblia para juntos seguir este camino para la vida eterna. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo fue la vida de adoración de Adán y Eva? Ya sabemos el antes y el después de la caída del pecado. Pues ya hablamos del antes, ¿cierto? Ya sabemos del antes. Ahora, hagamos un poquito de énfasis en el después, aunque también es valedero que hablemos del antes como un pequeño repaso, pero ya vamos a hacer un poco el énfasis el después. ¿Quién desea participar? Bueno, pastor. Claro que sí, discúlpame que yo vi la mano tuya levantada cuando ya empecé a hablar, pero tienes la palabra. No, yo sé que me dejaste con la mano levantada. La próxima cuadramos. Te escuchamos. Me defiendo. Todos sabemos que el Edén, el jardín del Edén era un lugar de una armonía y una paz perfecta. Era un ambiente libre de pecado. Ahí no había, eso era correctísimo. Y era allí donde se podía realmente adorar a Dios, en ese lugar. Era perfecto. Eso no estaba corrompido. No estaba corrompido ni estaba fallido por el pecado. Después de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva, vino el pecado, vino la muerte. Y no solamente para Adán y Eva, no solamente para ellos, sino para todos nosotros, para toda la humanidad. Ya sabemos que la base de la adoración sigue siendo, ¿qué cosa? El amor a Dios. Pero debido y a través de nuestra naturaleza pecaminosa, ese amor en nuestra adoración ya no es pura, ya no es magnífica. Es todo, profesor, a ver si le sirve mi explicación. Está muy bien, estamos bien. Va Benjamín y después Alejandro. Gracias, amén. Bueno, ¿cómo fue la vida de adoración de Adán y Eva antes y después de la caída en pecado? Muy simple, tengo la certeza que antes es la salvación, antes de la caída, el cielo en la tierra, la paz, el amor no dañado por culpas o faltas ante Dios. Después del pecado cambió,
para Adán y Eva, y inclusive a toda la humanidad. El amor a Dios, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro amor a Dios no es impecable. Tiene contenidos con intenciones de obtener algún beneficio. Demuestra destellos de interés, condicionado, un amor con condiciones. Al no obtener propósito, el propósito deseado se pierde. Amén. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Voy a llegar un poquito más allá. La creación, Adán, fue el coronamiento glorioso de toda la creación, porque vio Dios que había hecho todo, y para coronar lo que ya había hecho, hizo al hombre terrestre, y de esa forma ya él coronó toda la creación. Y es más, después cuando ya crea a Eva, que la Biblia lo dice que es varona, termina por consagrar todo lo que nuestro Señor había hecho, y vio Dios que era bueno. De hecho, nuestro propio Señor llegó a ser amigos de ellos. De hecho, la Biblia dice que Él bajaba al jardín del Edén para visitarlos, y que caía una neblina y bajaba y regaba el jardín. Entonces, ellos ya tenían una estrecha relación con Él, porque Él los vio, y ellos no miraban sus cuerpos que estaban desnudos, porque era algo sin pecado, era algo puro, era algo limpio. Pero cuando cae la tentación, como bien lo dice 2 Timoteo 3:13, si no me equivoco, que la mujer fue la culpable de haber caído, y Adán culpa a la mujer tratando de desengañarse él, no asumir sus culpas, sino que haciéndose la víctima y culpando a Dios, como bien dice usted, de la mujer que tú me diste fue la que me engañó. Entonces, acá dieron por sentado de que nuestro Señor era el culpable, y ellos se quedaron sin pecado. Ellos nunca asumieron, no asumían sus culpas, no asumían sus errores, y a raíz de eso, el castigo fue ser arrojados del jardín del Edén y llevar una vida ardua de trabajo, de ganarse el pan con el sudor de su frente. Y a Eva se le dijo que con el sudor, con dolores, pariría a sus hijos. Entonces ya su vida de santidad y de complacencia en el paraíso se perdió cuando se dejaron seducir por la serpiente, y todo aquello por lo cual gozaron, tuvieron que ganarse ellos mismos su fruto y ganarse el pan para poder comer. Muy bien, excelente, excelente tener en cuenta. No sé si Eduardo había levantado la mano. Sí, pastor, haciendo un aporte en relación a eso. La vida de adoración de Adán y Eva antes, brevemente, era una vida de adoración antes del pecado plena. Había intimidad con Dios. Y es tan doloroso pensar en eso, porque esa intimidad ha sido perdida con el pecado. O sea, y yo imagino, vemos en la Biblia cuántos años después del pecado capital que tanto preconizamos de Adán y Eva, y el amor de Dios en mandar su Hijo unigénito para poder tener esa nueva conexión. Hemos perdido absolutamente con este pecado de Adán y Eva una relación de intimidad espiritual con nuestro Creador de forma directa, como bien decía Alejandro, como bien hablaban mis colegas, y hemos perdido completamente eso. Adán y Eva han perdido esa intimidad directa. Con la caída en el pecado, muy al margen de todo sacrificio personal, de la vergüenza física, la expulsión del jardín del Edén, y definitivamente el hombre necesita no solo la aceptación, como tener la comunicación con Dios. O sea, se complicó demasiado las cosas hasta el momento que viene la promesa del Salvador y la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Con su vida perfecta,
y obviamente su sacrificio de cruz. Pero han pasado muchísimos años después de ese pecado capital. O sea, el daño fue enorme, enorme. Y gracias a la misericordia de nuestro Dios y su amor gigante, y obviamente Jesucristo, y que tenemos esa oportunidad hoy, por intermedio, ¿no? Por intercesión de Jesucristo, de tener nuevamente esa intimidad espiritual con nuestro Padre. Eso quería acotar, pastor. Muy bien, excelente. Entonces, para resumir, excelentes las respuestas. Ya sabemos que era un ambiente libre del pecado. Escuchamos que vivían el cielo en la tierra. A veces yo cierro mis ojos y quiero imaginarme cómo era el Edén y es increíble, ¿no? Nuestra mente es muy limitada para poder imaginarse uno cómo era. O cuando estoy, por ejemplo, de viaje o comiendo una fruta que nunca he comido en la vida, yo pienso cómo sería esa fruta en el Edén. Si uno dice ahora, uy, qué sabor tan delicioso, ¿cómo sería allá? Y sabemos el amor que caracterizó su adoración, que fue completamente puro. Y bueno, todo lo que ha cambiado después de la caída y ya sabemos que no solamente los afectó a ellos, sino a nosotros. Y por eso recuerden que entró la muerte en tres sentidos. La muerte espiritual, que es ser incrédulo. La muerte eterna, que es ir al infierno por siempre. Y la muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma. Entonces sabemos que ese engaño de Satanás, pues desafortunadamente se cumplió lo que Dios dijo. Volvemos a pensar en Génesis 2:17. El día que coman de este fruto morirás. Y vemos cómo si entró la muerte al mundo. Es interesante cuando estudiamos el capítulo 3 de Génesis, cómo entró el pecado al mundo. Entró la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física, y leemos el capítulo 4 y vemos la aplicación de eso, cómo Caín era incrédulo, mostró su incredulidad, y no solamente en la adoración a Dios, sino también su incredulidad cuando mató a su hermano Abel. Y luego cuando estudiamos el capítulo 5, vamos a encontrarlo una palabra muy clave, y murió, y murió, y murió. Entonces es la evidencia de que la muerte sí entró al mundo, y no solamente eso, cómo cambió la adoración a Dios. Ya en verdad, nosotros sabemos que cuando estamos hablando del amor, existen tres tipos de amor: el amor filos, que es el amor de amigos; el amor eros, que es el amor sexual; pero el tipo de amor del cual Dios nos ha dado y quiere que practiquemos es el amor ágape. Pero aún así sabemos que esta carne que tenemos nosotros hace de que nuestro amor sea condicional, sea egoísta, sea interesado, sea conveniente. Entonces, cuando pensamos esto, la adoración cambió. Y qué bien que pudimos también escuchar. Y aquí vemos el sentido del mensaje de Academia Cristo. Aquí tu paz, ¿sí? Como por Cristo tenemos esta paz. Vamos a la última pregunta de esta sección. ¿Cuál fue la actitud de Dios? Esta pregunta es especial, porque si pensáramos en cómo algunos interpretan la Biblia, dan énfasis al hombre, ¿sí? Entonces, Adán y Eva pecaron, y luego tal vez la pregunta que ellos harían es, ¿qué hicieron Adán y Eva para ganar la paz con Dios? ¿Sí? Muchos harían esa pregunta, y lo hacen desde su manera de interpretar la Biblia, pero cuando entendemos, y es lo que confesamos, que siempre damos toda la gloria a Dios, ¿cuál fue la actitud de Dios hacia Adán y Eva después de la caída en el pecado? ¿Quién desea participar en esta pregunta? Benjamín. Bueno, Ok. eh, voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar. Quiero hacer resaltar esta frase. Esta te herirá en la cabeza. Bueno, aquí quiero tener un poquito de cautela en lo que voy a leer. Dios en su perfección, en su sabiduría, en su benevolencia, envió a Adán y Eva al mismo sitio donde envió a Satanás y a los ángeles que les quiero. Pero también Dios es un Dios de amor. En la asistencia de Adán y Eva, les dio su primera promesa, la promesa de un Salvador. El cumplimiento de esta promesa, la primera promesa de Dios de un Salvador, la vemos en Juan 3:16. Permítame, buscamos a Juan 3:16. Lo tengo aquí, mi hermano, si quieres se lo leo. Amén, amén, por favor. Sí, la promesa que en Juan pues 3:16 Dios les Perdón, promete. Juan perdón. 3:16. Juan Sí, 3:16. amén, amén, sí, amén, gracias. Sí, el cumplimiento lo vemos en esa primera promesa que les dio a Adán y Eva, que fue el enviar a un Salvador. Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta aquí, mi hermanito. Síguelo. Amén, gracias. Quiero también, gracias, amén, hermano Luis, muy amable, lo bendiga. El demonio trabaja, la mentira, te hace sentir inseguridad, pues somos imperfectos y realmente eso nos desmotiva, nos desmoraliza. Nos vuelve egoístas, incrédulos, exigentes. Muchas gracias, profesor, por permitirme intervenir. Amén. Bien, Luis, ¿ibas a aportar algo más? ¿Te habías levantado la mano? No, está bien, ya dije lo poquito que tenía por allí en la chuleta. Gracias, pastor. Muy bien, entonces, qué bien entender eso. En cuanto, bueno, escuchemos a Alejandro, me gusta escuchar lo más que puedan antes de hablar y muy bien, dale Alejandro. Gracias. Él le mostró misericordia, porque si él lo hubiese querido, lo hubiese matado en el instante. Pero sin embargo, les mostró bondad dentro de su odio, dentro de su rabia, mejor dicho. Le mostró misericordia. Incluso se hicieron ropa. Les dio cómo poder vestirse. Y sin embargo, aún así, él lo siguió bendiciendo, porque al fin, con el solo hecho de haberles dicho, con el dolor de tu preñez tendrás tus hijos, y con el sudor de tu frente comerás el pan, aún así dentro de él lo estaba bendiciendo, que tenían que comer el pan, tenían que labrar la tierra, tenían que multiplicar la tierra, tenían que ganarse el fruto, tenían que ganar. Pero aún así, dentro de todo el daño que hicieron, que fue un daño irrefutable, porque entró el pecado al mundo por ellos, y el mundo ya dejó de ser lo que hubiese sido en el antiguo Edén. Un mundo perfecto, un mundo donde no exista la maldad y no existe el odio, pero por la insensatez y por la falta de fe se dejaron seducir y se tuvo que pagar con dolores garrafales haber dejado la prosperidad del jardín del Edén y tuvieron que ganar el sustento diario, pero aún así recibiendo la bendición de nuestro Señor, porque igual bendijo las ofrendas de Abel, porque si lo hubiese tenido rencor y odio, no hubiese aceptado de buena manera la ofrenda de Abel.
porque fue una ofrenda fue una ofrenda de cariño, de esfuerzo, una ofrenda de corazón, no una ofrenda de boca, como Caín. Muy bien. Entonces, aquí es muy importante la ley y el evangelio. Recuerden, todos nosotros somos luteranos confesionales y una de las herramientas espirituales que tenemos para interpretar la Biblia, enseñar la Biblia, defender la Biblia es la ley y el evangelio. Y es muy claro que Dios, en su justicia perfecta, viendo el punto de vista de la ley, ¿cuál era el derecho que tenía Dios? Condenar a Adán y Eva al infierno para siempre. Y es acá donde siempre hablamos del Dios de justicia. Recuerden que mucha gente solamente conoce al Dios de justicia y por miedo a que conocen ese Dios de justicia, llevan vidas cristianas movidas por el miedo, por el temor. Ay, si yo hago esto o no lo hago, Dios me va a castigar. Y es ahí donde ustedes aprendieron en la clase del legalismo todas las cosas que el hombre ha inventado para que muchos sigan viviendo esclavos a la carne, muchos sigan viviendo esclavizados por el miedo, el temor. Pero como lo hemos visto cuando leemos el Evangelio, Dios es Dios de amor. Y es muy importante como cristianos que sepamos que ese versículo de Génesis 3:15 es llamado el protoevangelio o el primer evangelio que vemos. Ese versículo es muy clave y lo estudiamos mucho en el tiempo del Adviento, de la Navidad, el Adviento de la preparación para la Navidad, hablando de el Mesías que fue prometido. Vemos cómo la solución no estaba en Adán y Eva, la solución estaba en el mismo Dios. Y me gusta la persona que nos ayudó con este PowerPoint, cómo organizó el versículo bíblico explicándolo bien. Y muchas veces la gente, yo lo he escuchado aún decir cristianos, ay, yo no uso este versículo de Génesis 3:15 para hablar del evangelio, de la primera promesa del Salvador o del Mesías, porque es muy difícil de entender. Pero la manera que está acá en esta clase, diseñado en esta clase, para mí es fenomenal, es muy buena y qué bueno que ustedes puedan escribirlo y tal vez pedir al profesor Joel que está en el grupo que tome una foto de esta diapositiva o algo y se las mande. Porque yo pondré enemistad, y esa enemistad, miren, entre paréntesis está la palabra odio, entre la mujer, o sea, Eva, y el diablo. ¿Por qué? Porque Eva hizo amistad con el diablo. Entonces llegó el diablo allí al jardín del Edén y Eva le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres tomarte una taza de café? Y empezó de café en café a tomar y ahí fue donde hizo esa amistad y vemos que esa amistad hizo de que se dañara la amistad con Dios. Pero no solamente se dañó la amistad entre ellos, mire esto, entre su descendencia y tu descendencia, es decir, ¿entre quién? Con los impíos. Y la Biblia muestra muy bien, pues nosotros tenemos muy buenos amigos, o tal vez nuestras parejas en el matrimonio, o tal vez nuestros hijos, o tal vez compañeros de trabajo, personas que estimamos muchísimo, tenemos buenas relaciones, pero si son incrédulos, cuando llevamos esto al campo espiritual, somos enemigos, somos enemigos. Entonces, esa enemistad siempre entre los impíos y los creyentes. Pero cuando dice ella, y ese ella es quién, está hablando cuando Jesús, nacido de mujer, ¿cierto? Es muy importante esto. Te herirá en la cabeza y tú, hablando el diablo, le herirás en en el talón. En muchas de las versiones que usamos dice calcañar, es talón. Entonces, ese te herirá en la cabeza, pues vamos y pensamos en la obra de Cristo, ¿cierto? Vamos cuando Él estaba en la cruz. El diablo pensó que había vencido. El diablo usó los enemigos de Jesús para llevarlo a la cruz y morir. El diablo pensó que por fin había terminado su problema, pero no fue así. Sabemos lo que hizo Jesús. Fue al infierno, mostró ese triunfo sobre el diablo,
sobre todos los ángeles condenados, todos los que están allá condenados, resucitó y mostró que venció la muerte. Y es por eso que el diablo ya no tiene poder sobre usted y sobre mí. Y recordemos la oración con la cual empezamos la clase. Hoy no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios por la paz que Cristo ganó por nosotros. Entonces, este versículo es como está expresado, es muy bonito que lo puedan tener para poderlo explicar a otros. La primera promesa del Salvador. Y hay versículos que como cristianos necesitamos tenerlos en la memoria. Dale software a esta mente que le cabe tanta información. Y lo que dice Juan 3:16 es muy claro. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Cómo amó Dios al mundo? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esta simiente que vino de la mujer, que es Jesús, la cual habla Génesis 3:15, vino, ya sabemos para qué, con su doble sustitución, a llevar esa vida perfecta que usted y yo no llevamos, sufrir, morir y resucitar para darnos el perdón de nuestros pecados. Y por eso es muy importante tener la ley y el evangelio. Ahora, un resumen de lo que hemos visto. Ya sabemos que cuando estemos leyendo Génesis 2:17, no comerás de este fruto. Ya podemos explicar a la gente de que era la manera en que Adán y Eva adoraban a Dios con un amor perfecto, libremente. Era esa oportunidad de expresar toda la gratitud a Dios. Ya sabemos el modus operandi del diablo. ¿Cómo pone la duda? Nosotros, como líderes de la iglesia, conocemos ese modus operandi y hay un personaje que Artemio conoce muy bien, yo creo que todos en Latinoamérica lo conocemos, el Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? El Chapulín Colorado, que tenía unas antenas y se le encendían las antenas cuando estaba el peligro. Así necesitamos ser nosotros, con nuestras antenas encendidas, porque las personas que les enseñamos la Biblia, aún nosotros mismos, el diablo quiere poner duda en nuestro corazón cuando estamos parados frente a la palabra de Dios. Y por eso es muy importante mantenernos en oración, mantenernos unidos, estudiando juntos la palabra de Dios. Y también hemos aprendido cómo cambió esa adoración de Adán y Eva en sus vidas después de la caída. Ya su amor no era perfecto, era un amor contaminado, lleno de egoísmo, de conveniencia y de condiciones. Y pues, si queremos ver más de este amor lleno de egoísmo, conveniencia y condiciones, pues veámonos a nosotros mismos. Si entendemos bien cómo cambió esto el mundo, cómo nos cambió a nosotros. No necesitamos ir tan lejos a pensar cómo era Adán y Eva. Veamos nuestra carne, veamos cómo somos nosotros. Y una vez más, es el momento de dar gracias a Dios, porque no nos dio lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Su paz, su perdón en Cristo Jesús. Y lo más fenomenal es que eso no depende de nosotros, depende totalmente de Dios. Y es acá donde hoy damos gloria a Dios, por amor y agradecimiento a Dios, llevamos vidas diferentes. Y estos versículos de Génesis 3:15 que ya hablamos, y espero que se los compartan en el grupo de la manera que está acá. Claro que yo sé que ustedes también pueden bajar el PowerPoint de la página de academiacristo.com, pues tal vez lo pueden bajar y hacer énfasis en eso, porque no tengan miedo de usar este versículo como la primer promesa del Salvador, no tengan miedo de usarlo. Y lo que usamos de Génesis capítulo 3, versículo 16. El tema que vamos a profundizar es la manera como trabaja el diablo, metiendo la duda. Y lo más importante es que nosotros estemos atentos, estemos, como dice la Biblia, con la armadura de Dios puesta, porque de verdad esto
cuando estamos hablando de lo que pasa en el mundo, lo que sucede en nuestras vidas, lo que pasa alrededor de nosotros, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, pues recuerden, cuando hay una iglesia, Satanás hace una capilla al lado. Y recuerden que Satanás siempre, ¿qué es lo que quiere? Que usted y yo no estemos acá. A esta hora tal vez están dando el programa favorito de televisión o hemos trabajado duro todo el día y pensamos en lo bueno de estar en la cama descansando o compartiendo con la familia, pero damos gloria a Dios de que estamos sacando un tiempo muy importante. Ahora vamos a esta primera pregunta. ¿Hay alguna conexión entre la fe y la inteligencia? ¿Qué creen ustedes? Creo que es una pregunta muy difícil de responder. Excelente pregunta, pastor. Sí, yo también cuando la vi, muy difícil. Qué pregunta más difícil. Me gustaría escuchar primero la opinión de mis hermanos antes de hacer mi respuesta. Me parece No una se pregunta vale, no se vale. muy complicada, de verdad que me dio hasta frío en la espina. Qué pregunta más difícil, porque Pero una no se cosa es vale. inteligencia, otra cosa es sabiduría. Fe es una herramienta que utiliza el Espíritu Santo, ¿no? Obrar la fe en nuestros corazones a través de la palabra y los sacramentos. La inteligencia es una situación muy subliminar, porque la inteligencia, si uno ve, por ejemplo, en términos médicos, uno puede ser inteligente, pero no sabio. Sabiduría, o que dice Salomón en su palabra, es el temor a Dios, es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Un hombre no necesariamente tiene que ser inteligente para ser sabio, para ser correcto, para ser amable. Inteligencia es algo que uno puede adquirir con conocimiento, con lectura de 1.000.000 de libros, pero será sabio, no creo. Complicadísima esa pregunta. Quiero escuchar la opinión de mis hermanos. Me voy a esconder un poquito aquí, pastor. Muy bien, ya Qué después pregunta, cuadramos. qué pregunta, la más difícil de todo el diploma, de todo el discipulado, diría yo. Gracias. Benjamín. Bueno, gracias por su aporte, hermano Eduardo, porque es complicado. Sin embargo, he tratado de darlo en un ejemplo a nivel de testimonio. Bueno, me atrevería a decir que no. No porque no hay conexión. A ver, al grano. Soy seguidor de Juan Luis Guerra, cantautor dominicano. Inclusive aprendí a bailar con su música. Y hay una canción de él que se llama Las Avispas. Y hasta hace poco, inclusive en la pandemia, me di cuenta que las avispas son versículos bíblicos. Y me dediqué a, a, a ver la letra y comparar. Y sí, esa es, es un gran escritor, es un hombre muy inteligente, tiene el don de Dios, lo hace perfectamente, pero es cristiano. Entonces, no hay conexión entre la fe y la inteligencia. Es un tipo muy inteligente, es una persona, pues reitero, tuve mucha influencia en mí. De hecho, aún lo escucho y estoy aprendiendo a escuchar sus canciones cristianas. ¿Por qué? Porque la fe nosotros no la hacemos, no la fabricamos, es obra exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros simplemente utilizamos la herramienta que Dios nos da. Bueno, esa es mi intervención, profesor, pues realmente no tiene sentido leer el resumen. Espero haber sido claro, ¿no? Claro que sí, gracias, Luis. Sí, voy a ser breve acá. Como dice mi hermano Benjamín, realmente no hay conexión entre la inteligencia y la fe. No hay. Bueno, un ejemplo. Una persona
con un alto nivel de inteligencia podrá tener conocimiento de muchas verdades de la Biblia, de la palabra de Dios. Podrá aprender rápidamente más que una persona que no tiene inteligencia, por supuesto. Más sin embargo, esa inteligencia no es lo que lo lleva a creer, sino, ¿qué cosa? El Espíritu Santo es el que le otorga la fe que esa persona puede creer. Hasta aquí, mi profesor. Muy bien, excelente. Entonces ya le ayudamos un poco a Eduardo y a todos nosotros. Ya ¿Puedo sabemos. aportar algo, mi hermano? Claro, claro. No sé, pero bueno. ¿Quién está La fe es... hablando? Que no veo. Zoilo. Zoilo. Sí. Claro, Verá, la Zoilo. fe Eso, es que Zoilo, nos por da, casi que no habla, pues. Hágale, pues. ya, la fe es que nos da, ¿cómo se llama? La herramienta que nos da el Espíritu Santo. La inteligencia es el conocimiento del Altísimo y apartarse del mal. El Señor nos manda en su palabra que aprendamos sus mandamientos y preceptos y los pongamos por obra para que seamos personas inteligentes. Aquí, si nos vamos, hay unos versículos, en el versículo de Deuteronomio 4:6 nos dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. También nos vemos en Job. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, con Dios está en la sabiduría y el poder suyo es el consejo de Dios. Entonces ahí vemos que la inteligencia viene de Dios, desde lo alto mismo, que nos da a todos sus hijos, estudiando la palabra, escudriñando todos los días, cada día vamos creciendo, aumentando nuestra fe en nuestros corazones. Bueno, por ahí nomás puedo aportar, mi hermano. Muy bien, Zoilo. Amén. Gracias. Y hablando de la inteligencia espiritual, ¿cierto? Que es movida por Dios, que está muy influida por la fe. Pero acuérdense que estamos hablando de cómo el diablo pone la duda. Y hoy en día, pues personas que tienen un alto nivel de inteligencia, y sabemos que hay personas que muestran mucho cómo es su inteligencia, saben 3, 4 idiomas, pueden leerse un libro en yo no sé cuántas horas, conocen muchos temas, son muy abiertos en muchas cosas, pero ¿cómo ven la Biblia? ¿Cómo ven la palabra de Dios? Dicen que lo que hay en la Biblia son fábulas. Y ustedes tal vez han conocido personas, yo conozco algunas con cartones de teología, inclusive de otros países, hasta de Europa, y simplemente dicen, lo que pasó allá en el diluvio no fue cierto, eso es una parábola, eso es mentiras, eso no pasó realmente. O estas sabiondos de inteligencia por estos días de Cuaresma, ya llegando a la Semana Santa, empezamos a ver cómo el diablo invierte millones y millones de dólares para mostrar que Jesús no murió, de que él se desmayó, y empiezan a investigar y todo eso. Entonces es lo que hace el diablo. Usa la inteligencia del hombre, usa la inteligencia del ser humano para decir que lo que dice la Biblia es mentiras. Y por eso escuchamos desde el punto de vista razonable, es que el mar rojo nunca se abrió. Eso fue por un ladito, por un sendero que es un poquito más bajito, sucedió esto, que eso es un fenómeno, o cuando vamos a las plagas de Egipto, hay una explicación científica, no milagrosa, científica de todo lo que pasó allá. Y es ahí donde hay que tener cuidado. ¿Qué hace la fe? La fe vence nuestra inteligencia. Viene a mi mente, uno tiene la bendición a veces de poder hacer algunos viajes de misión con la familia. Y mi hijo menor ahora tiene 16 años, pero cuando eso tenía 3, 4 años. Y pues todavía no sabía leer. Y estábamos enseñando a un pastor evangélico la Biblia, y él
una vez más, tenía confusión con la fe. Decía que los niños no pueden tener fe. Y mi hijo estaba ahí jugando al lado mío mientras que yo daba la clase y lo llamo a él, Julián, ¿por qué vas a ir al cielo? Y Julián expresó su fe por Jesús. Y él cuando eso hablaba un poco más enredado, dijo por Jesús, ¿sí? Le enseñó a ese pastor intelectual que tenía unos pergaminos, muchos más que yo nunca voy a poder tener esos pergaminos. Y no sabía cuál era el camino para ir al cielo, su inteligencia lo bloqueó. Un niño de 3 años le enseñó por qué ir al cielo y no leía. Por eso hay personas que son muy inteligentes hoy en día, pero vemos la bendición que tienen esa fe en Jesucristo. Y los versículos que habló Zoilo son muy buenos para eso. ¿En qué mostramos? Recuerden lo que también nos dijo ahorita Eduardo, el temor a Jehová, que lo mostramos en la sabiduría, pero esa sabiduría que viene de lo alto, como habla la carta a Santiago. Pero también hay personas que son muy inteligentes y rechazan. Y damos gracias a Dios que en verdad Él nos ha llamado a nosotros por su misericordia. Y cuando leemos la Biblia, simplemente decimos amén. Y es acá donde llegamos a este punto también, que una persona muy inteligente tal vez va a aprender muy fácil o muy rápido la palabra de Dios que otros que tienen menor inteligencia. Y tal vez ustedes se han encontrado, se encontrarán. A mí me ha pasado de encontrarme con personas que no saben leer, no saben escribir. Entonces, gracias a Dios que pueden escuchar y gracias a Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y les podemos contar la historia bíblica. Por eso cuando ustedes están preparando sus clases, las 4 C son muy importantes. Captar, contar. Mire que cuando estamos contando, muchas veces no estamos yendo literalmente versículo por versículo, estamos contando lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hay personas que tal vez van a tener mucha limitación, pero recuerden que el Espíritu Santo no trabaja en aquel que sea muy inteligente o poco inteligente. Cuando les pregunten, ¿cuál es el requisito para ser creyente? Hay un solo requisito, ser pecador. Somos pecadores. Y es el Espíritu Santo quien ha vencido nuestro orgullo pecaminoso, nuestro viejo hombre y ha puesto la fe en Cristo Jesús. Entonces, recordemos que si una persona es muy inteligente, pues su fe no va a ser más fuerte. O si una persona es menos inteligente, su fe no va a ser más fuerte o va a ser más débil. Simplemente recordemos que es el Espíritu Santo, como lo dijeron ustedes, que hace la obra. Damos gloria a Dios, que Él ha vencido nuestra razón. Hay cosas que no entendemos. La pregunta que sigue nos va a hablar un poco más sobre eso, pero por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, por los medios de gracia, como la palabra, el bautismo, es que nosotros hoy tenemos esta fe en Cristo. Ahora que Eduardo nos escuchó a todos, vamos a escuchar la conclusión. Eduardo. Gracias. Por eso los quiero a mis hermanos, porque nos ayudamos, me han dado un camino. Sin duda ninguna que no hay una conexión entre fe e inteligencia. Eso quedó bien respondido. Pero vuelvo a recalcar, creo que el tema inteligencia y sabiduría son dos cosas completamente distintas. Y creo que la palabra de Dios es bastante clara en el contexto de ser sabio. Es mejor ser sabio que ser inteligente, porque el conocimiento y la ciencia del hombre es una arma también en las manos de Satanás. Entonces yo pienso que definitivamente el dominio está en estar de manos con el Espíritu Santo y esa fe para no caer en esa cilada, en esa trampa que digamos de creerse demasiado inteligente con conocimiento para poder dominar, y eso también es un factor de debilidad muy grande, ¿no? Entonces yo, la pregunta está respondida, muchas gracias, pero el contexto sabiduría e inteligencia en términos de definición son cosas bien distintas y creo que Salomón ha dejado bien claro eso en Proverbios y Eclesiastes. Gracias, pastor, gracias, hermanos.
Muy bien, ahora miremos esto. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas o historias que se encuentran en la Biblia que no tienen un sentido humano y por qué las creemos? Entonces, yo veo esa doctrina y ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Entonces, a ver, quiero escucharlos. ¿Cuáles de esas enseñanzas o historias de la Biblia que conocen para nosotros no tienen un sentido, ¿sí? Pero las creemos? Les escucho. Ojalá cada uno me dé una diferente. Benjamín, me dices una para que le demos oportunidad a los otros que se están tocando la cabeza. Sí. Listo, listo. Bueno, la doctrina de la Trinidad. Muy bien, excelente, excelente. A ver, ¿quién más? Pastor, cuando se para el sol. Cuando se para el sol, sí, esa historia que está en Reyes, ¿verdad? Sí, se para el sol, sí, se paró el sol. Muy bien. ¿Quién más? Cuando el ángel mató a los filisteos. Excelente, excelente. Sí, no lo entendemos. Ángeles, muy bien. Matando, qué bien. Sí. ¿Quién más? Yo sé que hay muchas y quiero escucharlos. El material del curso tiene algunas y yo sé que sabemos. ¿Quién más? Hay otra que es los muros de Jericó. Los muros de Jericó. Sabe que tuve un estudiante y aprendí eso con ese estudiante, que cuando él iba a su denominación antes de predicar en una ciudad, ellos hacían lo que hicieron en Jericó, daban vueltas a la ciudad. Entonces yo pienso, por ejemplo, en Medellín, una ciudad de 3 millones de habitantes, no sé cuántos metros cuadrados, kilómetros cuadrados hay. ¿Se imagina nosotros caminando antes de predicar? Pues yo ya llegaría muy viejito para predicar. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, Pastor, Benjamín, de nuevo. ¿Quién más? Eduardo. en la Santa Cena, el pan y el vino, que la verdad es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el cuerpo Excelente, y la sangre de Cristo. excelente, excelente. Muy bien, excelente. Y aquí tenemos un listado, ¿cierto? Entonces ya escuchamos la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, las dos naturalezas de Cristo. las dos naturalezas de Cristo, muy bien. Mire, por ejemplo, esto, la Santísima Trinidad, ¿cierto? ¿Qué creemos nosotros? ¿Un solo Dios verdadero? Tres personas distintas. Testigos de Jehová, su inteligencia, su razón. No, Dios es uno, no son tres. Y así podemos ver. Y tengan cuidado, hermanos, con ejemplos. No hay ejemplos que puedan usarse para explicar la Trinidad, porque muchos usan el ejemplo del huevo, que el huevo tiene la cáscara, la yema, la clara. Esos ejemplos no sirven, porque yo a la Trinidad no la puedo dividir. O ejemplos, los estados del agua, el sólido, gaseoso, el líquido. No, hay que tener cuidado, esos ejemplos no nos sirven. Las dos naturalezas de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, nunca las podemos separar. Nunca podemos separar. Que cuando estudiamos la Biblia podemos entender, sí, está hablando en su naturaleza humana, pero no podemos decir, ah, no tenía la naturaleza divina. No, nunca podemos separar las dos naturalezas de Cristo. Su nacimiento virginal, ¿sí? La presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena es muy importante. La doctrina de la elección. Cuando estaba viendo esa clase, uno recuerda, cuando yo soy luterano confesional hace 22, 23 años, cuando yo empecé a venir a la iglesia, mi pastor Tony me instruía y yo venía con un compañero de trabajo y los dos escuchábamos lo mismo. Yo no sé por qué él no se quedó, pero yo doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí y me ha dejado acá. Pero son cosas que uno se pregunta, ¿verdad? El tema de los milagros, y ya ustedes mencionaron muchos o algunos de la Biblia que en verdad necesitamos tener en nuestra mente. No hay una explicación. Cuando ustedes estén enseñando la Biblia de estos temas y la gente les va a preguntar, no entiendo,
nosotros tampoco entendemos. Creemos por fe. O si decimos, explíqueme más el por qué, hay una sola respuesta, porque sí. No hay más. Recuerden que no vamos a sacar de más de lo que la Biblia no nos dice. Recuerden que nuestro conocimiento es limitado. No entendemos todas las cosas de Dios. Cuando estemos en el cielo, sí vamos a entender todo. Ahora solamente podemos explicar algunas cosas. Pero recuerden que lo que enseñamos tiene un propósito, la salvación. Conocer de Cristo, la verdadera paz. Y la última pregunta que tenemos en esta noche, ¿qué es el humanismo y cómo se opone al cristianismo? Y todo esto, este último punto de profundizar tiene que ver mucho con la duda que pone el diablo que afecta a nuestra adoración. ¿Y por qué afecta nuestra adoración a Dios? Sencillamente porque ya vamos en contra de su palabra, que es lo que estamos viendo cada vez más con muchos temas que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué es el humanismo y cómo se opone al cristiano Benjamín? Nadie le va a quitar el puesto a Benjamín de ser el número 1 en levantar la mano. Próxima clase, Joel, hay que poner a Benjamín para enseñar. Dale, Benjamín. Amén, gracias. Bueno, usted ya lo explicó, profesor, con el ejemplo que puso de que buscan argumentos para ir en contra de los testimonios y las doctrinas bíblicas. Un humanista no acepta lo que su inteligencia no puede entender. Su coeficiente intelectual alto lo toma como argumento final. El cristianismo es todo lo contrario, da la última palabra a las doctrinas bíblicas. El Espíritu Santo hace que el cristianismo sea creíble. La fe se opone al humanismo. Profesor, es simple, usted ya lo hizo, usted ya lo explicó literal. Dios nos da la fe. La fe es el instrumento para obtener el beneficio. Muchas gracias por dejarme intervenir. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién más desea participar? Estupendo. Benjamín está excelente. Muy bueno. Dale, Luis. ¿Ya? Está bien, está bien, está bien. Gracias, pues. Muy bien. Ya sabemos que el humanista rechaza lo que su intelecto no puede comprender. De ahí es donde vienen las diferentes interpretaciones de la Biblia. Cuando ustedes quieran estudiar un poco de la hermenéutica, que tal vez en un futuro vamos a checar esos temas, vamos a ver cómo en el transcurso de la vida, de la historia de la iglesia, por qué nacen las diferentes maneras de interpretar la Biblia. Y viene de esto, del intelecto, del que cuando no se puede comprender, entonces se cambia el significado. Y es por eso que ustedes pueden poner 4 cristianos de diferentes denominaciones con una parábola, con la misma parábola, y van a escuchar 4 explicaciones diferentes y todas son totalmente contradictorias y ninguna va a enseñar lo que la Biblia enseña, pero su intelecto sí lo enseña, sí lo explica. Entonces, el intelecto, la razón es su máxima autoridad y es lo que necesitamos tener cuidado. Necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nuestro orgullo pecaminoso sea cada vez vencido. Que podamos nosotros decir, no sabemos, no hay una explicación, no podemos decirlo sin que Dios lo haya dicho. Porque a veces como cristianos caemos en ese error. Queremos o creemos que ya sabemos todo y no. Hay una historia con Martín Lutero y su hijo, que su hijo menor ya no quería, Hans se llama, no quería estudiar más el catecismo. Yo ya me sé, papá, eso ya me lo sé de memoria. Y Lutero, yo todos los días tengo que estudiar. Y es lo mismo nosotros, cada día. No vamos a caer como cristianos de que, yo ya leí Juan 3:16, paso la Biblia. Sí, porque ya lo leí. No, hay que meditar en la palabra de Dios y por eso practiquen el método de las 4C. Cada vez que están estudiando la Biblia, practiquen ese método que les va a ayudar mucho para la fe y también es la manera de mantener frenado
nuestro intelecto, nuestra sabiduría humana. Por eso el cristiano tiene la perspectiva exactamente opuesta y damos gracias al Espíritu Santo. Cuando hay unas doctrinas que no entendemos o que es difícil de explicar, podemos decir amén. Así es, Señor. Tú lo dices, tú lo enseñas, así es. Una persona una vez quería que le explicara en cuanto a la Santa Cena cómo el cuerpo es el cuerpo de Cristo, el vino es la sangre de Cristo, porque él vio un video de yo no sé quién, y esta persona demostró que sí veía la sangre de Cristo, pero cuando yo vi el video, totalmente humanista. Y nuestra fe no depende de lo que dicen los hombres, nuestra fe depende de lo que dice la Biblia. Hay una nota de que recuerden que, por ejemplo, los que practican la fe católica romana, ellos tienen la tradición igual que la palabra de Dios. Entonces, para ellos lo que dice la tradición es la manera de explicar la palabra de Dios y muchas cosas son humanistas. Lo mismo pasa con algunos que tienen otra fe. Cuando van a ver esas situaciones y sencillamente van a escuchar lo que les dije, no creen que sucedió el diluvio porque es totalmente una parábola, o no creen que Jesús en verdad murió. Muchos creen eso y tienen todas esas ideas. Pero ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en usted y en mí? Esperemos que está pasando un poco de música, ya la pararon. El Espíritu Santo hace que usted y yo tengamos fe. Y recuerden que la fe es antitética al humanismo. Chocan, van en posiciones diferentes. Pero hoy damos gracias a Dios. Damos toda la gloria al Espíritu Santo que en cada uno de nosotros ha actuado y ha permitido que podamos enseñar y creer en el mensaje de la palabra de Dios. Y para finalizar la clase esta noche, quiero darles un versículo para la memoria. Ese versículo va a ser parte del salmo que vamos a leer el domingo en la adoración en muchas de nuestras iglesias, que es el Salmo 19, el versículo 7. Y este es como cuando enseñamos a los niños los versículos bíblicos, les decimos tesoros para la memoria, y quiero compartir ese tesoro para la memoria para ustedes, que creo que resumen nuestra clase hoy en día o en esta noche. Nos dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y una vez más nos dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, verso 7. Y vamos a terminar con oración y luego nos despedimos. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por esta noche de estar estudiando tu palabra con estos hermanos en la fe. Gracias por obrar la fe en cada uno de nosotros. Aparta, Señor, toda duda que el diablo quiera poner en nuestros corazones. Aparta, Señor, la falsa doctrina. Aparta, Señor, todo aquel que quiera dividir, quiera dañar con enseñanzas falsas acerca de tu palabra. Permite que el Espíritu Santo cada día nos haga fieles y que siempre expresemos lo que la Biblia dice, no lo que nuestra mente o entendimiento diga, sino que seas tú, Señor, como siempre, respaldando las respuestas bíblicas que damos a otros para poder así predicar la ley y el Evangelio. Damos gracias por esta oportunidad que tenemos con Academia Cristo, de este ministerio de llevar el mensaje de salvación a otros. Bendice a estos hermanos que están empezando con sus grupos sembradores, que tienen sus grupos, que tienen sus iglesias y que ya están enseñando la doctrina bíblica. Que seas tú fortaleciéndolos, animándoles, cuidándoles y lo más importante, que nos mantengamos juntos en el amor de Cristo. Danos un buen descanso esta noche y que el día de mañana sea para tu honor y gloria. Y también permite, Señor, que tú que has permitido que hemos empezado este curso, podamos terminar todo nuestro proceso de aprendizaje para que cada día sigamos avanzando en nuestro camino a la vida eterna.
Úsanos, Señor, para llevar la paz a otros que puedan confesar también esta misma fe que solamente nos lleva al lugar eterno para siempre. Y esto gracias a Cristo, y esta oración la hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Doy la palabra a Joel. Tardamos un poco más la clase, tal vez un poco más de costumbre, pero muy agradecidos por la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Estamos